Estamos de regreso aquí en Radio Infinita, Los Disidentes, con la entrevista del día. Y en esta ocasión nos acompaña Alejo Campos. Él es director regional de Crime Stoppers para Caribe, Bermuda y Latinoamérica. Bienvenido, Alejo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para compartir un poco de información sobre algunos temas de Guatemala. No, por supuesto, gracias a ti por aceptarnos esta entrevista. Y si quieres, para arrancar y darle un poco de contexto a aquellos que nos están escuchando, ¿podrías contarnos un poco más qué es Crime Stoppers y en qué se han enfocado su trabajo, digamos, de mucho apoyo y fortalecimiento también institucional? Sí, mira, Crime Stopper es una organización que nace en Estados Unidos hace más de 45 años y nace como una forma segura, un canal seguro entre la ciudadanía que tiene mucha información sobre posibles hechos delictivos y las autoridades competentes en cada país. Y sabemos que hay un 70% de información que la gente alrededor del mundo, no importa el país en general, no comparte con las autoridades y no lo hace porque tiene miedo muchas veces de que lo identifiquen, de verse envuelto después en alguna declaración o como testigo en algún caso. Entonces buscan mecanismos anónimos y seguros para poder compartir esta información. Nosotros le llamamos denuncias anónimas, aunque sabemos que no son denuncias como tal, pero es simplemente un puente seguro y un puente confiable entre la gente y la población, digamos, para que puedan compartir información con las autoridades. Excelente, gracias Alejo, qué interesante. Y ahí mencionas un elemento que me parece muy importante y es la confianza, ¿verdad? ¿Cómo le brindamos a la ciudadanía de las personas la confianza de poder denunciar este tipo de delitos? Y ahí la pregunta, Alejo, un poco es cómo es, digamos, cuál es el rol de Crime Stoppers en esa generación de confianza para que las personas denuncien y qué delitos, digamos, han sido los que Crime Stoppers ha, llamémosle, recibido denuncias y ha promovido que las personas denuncien a las autoridades correspondientes. Mira, es clave lo que decís, la generación de confianza para la organización es fundamental, no es algo que se hace de un día a otro. En Guatemala estamos trabajando ya hace cerca de 8 años y esa construcción ha sido lenta, pero ha sido sostenida y eso es lo que hace que hoy en día, por palabras y estadísticas de la propia Policía Nacional Civil de Guatemala, un 46% de la operatividad que está teniendo la policía en materia de arrestos, de operativos, de incautaciones de contrabando o de narcotráfico, por ejemplo, sean a partir de estas denuncias o informes anónimos que la ciudadanía comparte. Nosotros cada vez que llegamos a un país lo hacemos para no irnos, o sea, no es un proyecto que llega por 1 o por 2 años y esa construcción de confianza se hace en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos o en Canadá, que es donde la organización tiene una efectividad muy, muy alta, ya es un programa que tiene más de 40 años de existir y que la gente lo tiene muy naturalizado y muy interiorizado. En el momento de que un ciudadano en Norteamérica tiene algún tipo de información delictiva, automáticamente llama a Crime Stopper de su localidad o al Crime Stopper nacional y es la propia policía en cada uno de los estados de Norteamérica que incita o que motiva a la ciudadanía a compartir esa información directamente a través de Crime Stopper, ya que toda esa información es de uso exclusivo de las autoridades competentes de los países. En Guatemala venimos trabajando desde, como te digo, ya cerca de 8 años y con varios delitos en temas de pandillerismo, en temas de extorsiones, de narcotráfico, de comercio ilícito, que son los temas de contrabando o falsificaciones. También se han incorporado temas de trata de personas, temas de tráfico ilegal de migrantes, ciberseguridad. O sea, hay una gama muy, muy grande de delitos. Nuestra organización está focalizada en aquellos delitos que son transnacionales, porque sabemos que ellos operan a través de las estructuras locales del crimen en cada país, pero sin embargo también apoyando a cada uno de los gobiernos y a cada uno de los países, vemos cuáles son esos delitos que más sufre la población en el día a día, digamos, en su colonia, en el lugar de trabajo, por donde donde caminan para ir a trabajar y esos delitos los incorporamos. Entonces, por eso es que los temas de extorsiones, los temas de pandillerismo han sido claves poder incluirlos en la plataforma de Guatemala. Por supuesto, y uno de los delitos que más afecta a nuestro país y que entiendo yo que también Crime Stoppers ha colaborado mucho con las autoridades para tratar de frenarlo, ¿verdad? Es el contrabando, según unos datos que tengo yo aquí. Entre enero y junio de este año se incautaron mercancías con un valor alrededor de 12 millones de quetzales
para lo cual se dejaron de recibir impuestos en alrededor de 3.615.000 quetzales, ¿verdad? Eso fue entre enero y junio de este año. Y Alejo, ahí la pregunta es, digamos, ¿cuál es el impacto del contrabando en nuestro país y qué tan grande es ese problema? Mira, el impacto del contrabando es en varios sectores. Hay que entender que este contrabando es uno de estos delitos transnacionales que hablaba recién, que está a cargo de estructuras transnacionales que operan a través de estructuras criminales locales en cada uno de los países. Ya no estamos hablando de hace 20 o 30 años atrás que habían contrabandistas muy locales de algunas comunidades que se dedicaban a eso y se ganaban la vida. Esos contrabandistas fueron hoy en día totalmente desplazados por estas grandes estructuras de crimen organizado, ya que el contrabando, al tener un riesgo menor frente a la persecución criminal, eso hace que sea mucho más fácil movilizar los productos y eso por ende genera mucho más ganancias, muchas más utilidades al crimen organizado. Y hay un abanico infinito, hay un portafolio infinito de productos que se comercializan en forma totalmente ilegal. Uno de los perjuicios más grandes que tiene para las poblaciones y para los gobiernos tiene que ver con el tema de recaudación de impuestos. Muy bien lo dijiste recién. En Guatemala, como en otros países, las pérdidas que los gobiernos tienen o que dejan de percibir en materia de recaudación de impuestos son altísimas y muchas veces superan el presupuesto nacional de algunos ministerios como son educación, como son cultura, gran parte del presupuesto de educación y de seguridad pública también. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero que el gobierno, los gobiernos en general dejan de percibir para poder invertir en la propia inversión social. Y esto es sumamente grave y complicado. En algunos países hemos hecho cálculos, en el Triángulo Norte sobre todo, de que si algunos países lograran combatir nada más el 70% del contrabando que tienen, ellos podrían percibir unas sumas digamos, de recaudación de impuestos equivalente a lo que tienen de deuda en el país. Entonces, a veces se está buscando por dónde pedir préstamos internacionales que al final terminan perjudicando a los países porque en algún momento se tienen que pagar, que si se contrarrestara este efecto del contrabando, los países podrían ingresar ese dinero para poner en sus cuentas nacionales y aumentar la inversión social. Por otro lado están los temas de salud pública. Muchos de estos productos que tienen que ver con alimentos, tienen que ver con bebidas, con medicamentos, algunos productos alimenticios vinculados a la nutrición, como vitaminas, suplementos alimentarios, no tienen ningún control sanitario y muchos de ellos están contaminados y esto perjudica la salud de las personas. Y por último, el tema del crimen organizado, ¿no? Todo este dinero que se genera va directamente al bolsillo de las estructuras del crimen organizado en los países y que luego con ese dinero ellos terminan comprando armas ilegales, terminan comprando municiones, pagando pequeñas coimas en los territorios, mandando dinero a las cárceles, pagando a los abogados y de alguna forma con este dinero del contrabando logran sobrevivir el día a día o financiar el día a día de la operación criminal. Entonces es altamente preocupante, sobre todo en los temas de alimentos se está viendo mucho, y uno de los temas que estamos viendo en Guatemala precisamente es el de los pollos vivos que están ingresando desde México. Por supuesto, Alejo, muy interesante los tres puntos que nos expones, ¿verdad? Porque uno, cuando habla de contrabando, suele asociarlo solamente a la pérdida en la recaudación fiscal, producto obviamente de que no se pagan impuestos en estos productos, pero también resaltas el elemento también de salud, ¿verdad? Que muchos de esos productos no solo son de contrabando, sino que pueden que sean falsificados o algo por el estilo, y eso pues obviamente tiene un daño a la salud de las personas. Y el último elemento que también vale la pena resaltar es el del crimen organizado, ¿verdad? Porque uno a veces cree que este es un delito no violento, ¿verdad? Pero muchas veces estas bandas están asociadas a estructuras criminales. Entonces, sin duda alguna, vale la pena combatirlas. Y sobre este último punto que me compartías, Alejo, me llama la atención porque parece que hay un riesgo ahí que está ocurriendo que vale la pena que le prestemos atención. Entiendo yo que hay una alerta epidemiológica por influenza aviar, producto de lo que tú mencionabas del contrabando de pollo vivo. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de este tema y qué pueden hacer las personas que tienen alguna información o saben que esto está ocurriendo para denunciar? Mira, es correcto. Digo, si bien hay una
una alerta de lo que se llama la fiebre esta aviar en México. Pero antes de esta fiebre y durante y cuando pase esta fiebre, hay un tema que es diario y que cada vez aumenta más en Guatemala, que es el contrabando de pollos vivos desde México. Estamos hablando de cerca de 1 millón de pollos que vienen directamente de México al territorio de Guatemala. Estos pollos son pollos que las granjas de México muchas veces los descartan, o sea que no está apto para el consumo humano. Y ellos han encontrado una forma de generar mucho más dinero en el mercado ilegal, que es enviar este producto, estos pollos vivos al territorio de Guatemala, que ingresan por la frontera porosa que tiene Guatemala con México, que va desde esta ciudad de Dios, de Gracias a Dios, hasta Tecunumán. O sea, estamos hablando de muchos cientos de kilómetros que son porosos como para poder ingresar este producto. Más allá de lo de la fiebre y de lo de la alerta, lo que llama la atención acá es la posible contaminación de pollos que estén en Guatemala, en las granjas legales del país, porque a veces estos pollos son mezclados con los pollos legales que se están criando en Guatemala para el consumo. Y es importante tener alerta sobre este tema porque obviamente este es un producto que es base de la alimentación en el país y entonces el crimen organizado sabe muy bien qué productos puede mover, porque estos son productos de alta demanda y son muy difíciles de controlar. La única forma de controlarlo es exactamente en la zona fiscal o en estos puntos ciegos en donde atraviesan e ingresan a través de camiones o a través de pickups o de algún medio de transporte más pequeño, entran al territorio guatemalteco. Entonces, aquí la alerta es muy importante. Sabemos que muchas veces las poblaciones locales también viven de este negocio ilegal porque genera ciertas economías ilícitas, pequeñas economías ilícitas que tienen que ver más que nada con la limpieza y después con el cortar el producto para enviarlo a los mercados. Y hay muchas familias en Guatemala que se dedican clandestinamente a este negocio, pero es un negocio que está dejando muchísimo dinero al crimen organizado en Guatemala, sobre todo al binacional entre México y Guatemala. Estamos hablando de, repito, ¿no?, cerca de 1 millón de pollos al mes, lo cual esto ha dejado una pérdida en la recaudación fiscal de 50 millones de quetzales en el caso de Guatemala. Y es un dinero que va directamente a las estructuras del crimen organizado. Fíjate, por ejemplo, que la Fiscalía de Extinción de Dominio y el Juzgado de Extinción de Dominio ya han hecho 2 sentencias en lo que va de este año, que son un ejemplo no solo para Guatemala, sino para toda la región latinoamericana en donde hay altos índices de contrabando, porque lo que han hecho es tratar de implementar una nueva estrategia en contra del contrabando que tiene que ver de extinguir aquellos bienes, la propiedad de aquellos bienes que están siendo usados por las estructuras criminales para movilizar el producto, para venderlo, para resguardarlo. Entonces ya hay 2 camiones que fueron extinguidos, eso quiere decir que son propiedad del gobierno del Estado de Guatemala en este momento, pero lo más importante es que son 2 camiones que ya el crimen organizado no está usando para movilizar este producto y esto se puede también usar para otros diferentes productos que ingresan al territorio de Guatemala en forma ilegal. Pero volviendo a la alerta que existe, cabe mencionar que no es una alerta que tenga un peligro directamente contra el ser humano. La fiebre aviar se contagia entre los diferentes animales, pero digo, sí vale la pena rescatar en términos de la alerta la posible contaminación de otros pollos que sí son parte del comercio legal, de la industria legal de Guatemala, del cual da mano de obra legal a muchísimos guatemaltecos, es una industria muy grande, y que podría estar contaminando a otros pollos y que la medida automática para eliminar esta contaminación es precisamente el sacrificar a todos estos pollos contaminados, lo cual va a ser un perjuicio muy grande para la economía y también para la salud alimentaria de Guatemala. Entonces la alerta es bueno generarla, entendiendo que no es una alerta que genera un daño directo a la salud humana, pero cuando la gente tenga algún tipo de información o vea algún tipo de movimientos de estos, principalmente en las fronteras o en los pueblos cercanos a las fronteras, que sepan que pueden denunciar este tipo de información en Crime Stopper en Guatemala, ya sea a través de nuestro sitio web en tupista.gt o si no al call center, que es gratuito, 24/7 y es completamente anónimo también, que es el número 1561. 1561 es el call center de Crime Stopper en Guatemala, que trabaja junto con la policía y que lleva todos los estándares de calidad y seguridad de Crime Stopper en todo el mundo, o sea que la gente puede compartir ahí todo tipo de información en forma completamente segura y principalmente compartir este tipo de información que está relacionada al contrabando de pollos. Excelente, muchas gracias. Alejo Campos estuvo aquí con nosotros de Crime Stoppers para compartirnos acerca
de los peligros del contrabando y en este caso la situación que se está experimentando con los pollos vivos que están siendo o están ingresando a nuestro país de contrabando y que pueden estar enfermos de influenza aviar. Entonces, gracias Alejo. Recuerden, pueden mandar sus denuncias a tupista.gt, es totalmente gratuito y anónimo. Y le agradecemos a Alejo el tiempo que nos dedicó hoy para contarnos acerca de esta situación que se está experimentando en nuestro país. Muchas gracias, Alejo. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Los Disidentes.